Los hombres invisibles de Mario Mendoza. Capítulo 1. Los nuevos apóstoles. ¿Cuándo empieza realmente una historia? ¿En qué instante preciso la realidad parece cambiar de forma, de figura, y entonces uno sabe que ha sido lanzado a una serie de acontecimientos que le modificarán la vida para siempre? En este caso, la historia comienza con unas piezas sueltas que poco a poco fueron conformando un rompecabezas que me dejó el borde peligroso de un abismo. En un principio no distinguí ningún dibujo en particular, pero semanas después las líneas, las curvas y los colores de las piezas me mostraron un destino extraño y salido de lo común. Y sin planearlo me convertí en un viajero que tuvo que recorrer parajes agrestes y pueblos desconocidos para ser testigo de uno de los secretos mejor guardados en todo el continente, la existencia de una mítica tribu de los hombres invisibles. La primera noticia fue como un puñetazo en la nariz. Mi padre me llamó por teléfono y me anunció su deseo de internarse en una casa para ancianos solitarios y desamparados. Se sentía sin fuerzas, débil, y me dijo que se aburría de ver pasar los días encerrado en su apartamento, sin amigos y sin una familia que le hiciera compañía y lo cuidara cuando tenía una gripe o un dolor de estómago. Me tienes a mí, dije sin mucha convicción y con algo de culpa en la entonación de la voz. Tú vives ocupado en tus asuntos, comentó el viejo, tranquilo, sin recriminaciones de ninguna clase. Sabes que no me gusta molestarte, pero puedes contar conmigo cuando me necesites. Ya estoy muy achacoso, no tiene sentido esclavizar a alguien a mi lado. Prefiero pagar y que me atiendan como debe ser. Le esgrimí 2 o 3 argumentos en contra de su decisión. Estar entre viejos enfermos y quejumbrosos lo iba a deprimir aún más. Perdería libertad y autonomía. No podría salir a tomarse un café ni meterse en una sala de cine cuando le diera la gana. Pero mi padre insistió en que no podía más y en que ya tenía incluso contactada la institución en donde pensaba internarse. No puedo impedírtelo, dije con una tristeza que me agobiaba. Quería pedirte un favor. Ya tengo todo listo, solo que no me atrevo a llegar el primer día así, como si fuera un vagabundo con mis 2 maletas al hombro. Yo te acompaño, no te preocupes. El miércoles de la próxima semana te queda bien, cuando tú digas. Te espero entonces el miércoles a las 10 de la mañana. Colgué y sentí una depresión honda y amarga me invadía el cuerpo entero. Me imaginé al viejo caminando por su apartamento en bata, sin afeitar, preparándose su comida con esa parsimonía nostálgica que tienen las personas ociosas que pasan los días desde el amanecer hasta el anochecer sin hacer nada. En su juventud había sido un hombre activo, un trabajador incansable, pero con los años se había ido encerrando hasta el punto de terminar viviendo como un monje de clausura, en un monasterio apartado, lejos de la humanidad, en las montañas, retirado de cualquier posible contacto con la civilización. Los libros y la televisión eran sus únicas distracciones. Él mismo lavaba su ropa, tendía la cama, cocinaba, y una vez al mes iba una empleada del servicio doméstico a limpiar los baños, barrer el piso, abrir las ventanas, sacudir el polvo y ordenar un poco el apartamento. Esa visita quizás era para él un acontecimiento. Lo imaginé calculando los días para la llegada de esa mujer, que seguramente le alegraba el ánimo contándole sus intimidades y pidiéndole consejos. Yo lo visitaba muy de vez en cuando. Habíamos descubierto que cada vez teníamos menos cosas de qué hablar, y esa distancia nos dolía a ambos, nos hacía daño, pero no podíamos evitarla. En mi adolescencia y mi primera juventud había estado cerca de él, como un buen amigo, como un compinche que disfrutaba de verdad de su camaradería y su complicidad. Pero después él había bajado la guardia, se había alcoholizado, se había aburrido con la cercanía de familiares y amigos que lo querían y lo respetaban por su honestidad y su simpatía, y terminó al fin como una anacoreta, buscando el silencio y la soledad más absolutos. Semejante postura era rara, pero respetable. Lo curioso es que nunca dio una explicación, nunca quiso hablar sobre ello ni comentar las causas de una decisión tan implacable. Y ahora parecía que estaba cansado y que extrañaba a sus viejos amigos y a su familia, sus hermanos, sus sobrinos, yo. El miércoles llegué a su apartamento a las 9:15 de la mañana.
Tenía 2 maletas listas y una caja mediana atiborrada de libros y revistas. ¿Qué vas a hacer con esto? Pregunté señalándole el lugar. Lo arrendé con los muebles incluidos, aclaró sin darle mucha importancia a la cuestión. ¿Y los otros libros? Aquí se quedan. La persona que alquiló el apartamento es de la universidad. Solo me llevo los que más me gustan. ¿Y estás bien de plata? Con la pensión más el canon de arrendamiento y los intereses de mis ahorros tengo de sobra. No me hará falta nada. Le eché un vistazo a ese lugar que había sido el hogar de mi padre durante los últimos años. En la atmósfera se respiraba un aire de escasez, una falta de plenitud y de generosidad consigo mismo. Mi padre había sufrido mucho a causa de la pobreza en su infancia. Era uno de los hombres que tenían detrás de sí un niño y un adolescente llenos de carencias y necesidades. Algunas de estas personas convierten la pobreza en un temor permanente, una especie de pánico que no les permite vivir en la abundancia. Confunden el ahorro con la avaricia y en consecuencia se pasan la vida gastando lo que es apenas indispensable, contando monedas, andando con los pantalones descosidos y con los zapatos rotos. No van a restaurantes jamás, ni a hoteles, ni a cine, ni a teatro, ni cogen un taxi aunque estén enfermos o accidentados. Todo eso lo consideran lujos innecesarios, gastos inútiles de dinero. Pasan años enteros con la misma ropa, los mismos pares de zapatos, el mismo reloj, y solo cambian el cepillo de dientes cuando ya las cerdas están destrozadas y diminutas. Recuerdo haber visitado un día la casa de un señor español de edad avanzada, uno de esos viejos sabios que han pasado media existencia metidos entre sus libros. Almorzamos un filete pequeño de carne, una porción de ensalada y una limonada. No me atreví a confesarle que estaba muerto de hambre porque supuse que el anciano pasaba por un muy mal momento, de tipo económico, pero cuando por pura casualidad entré a la alacena, confundiéndola con un baño, me quedé atónico. Estaba atiborrada desde el piso hasta el techo de latas de verduras, atún, aceitunas, jamones, sardinas, frijoles y un sinfín de alimentos más, tanto nacionales como importados. Mi profesor enrojeció y dijo a media voz: Uno nunca sabe cuándo vuelve a comenzar otra guerra. Entonces lo entendí todo. Él había sufrido en carne propia los rigores y las largas hambrunas de las guerras europeas y vivía con el miedo de que ese dolor y esa penuria lo estuvieran esperando día a día a la vuelta de la esquina. Pues bien, mi padre tenía esa forma de pensar que podríamos catalogar como psicología de la indigencia inminente, y por lo tanto su manera de vestir, sus maletas y su casa despendían ese aire de mezquindad tan característico en esta clase de personas que por andar defendiéndose de la pobreza andan el resto de su vida como por dioseros, lo cual no deja de ser una extraña contradicción. Sin embargo, observé con algo de nostalgia sus muebles de segunda, los tapetes comprados en algún almacén de rebajas y promociones, la cama barata y de pésima calidad, y sentí que iba a extrañar esa cueva austera escondida en el centro de la ciudad. Seguramente la persona que habitara ese lugar tendría que pintarlo, remodelarlo y comprar muebles y vajillas nuevos para suprimir el aire de dejadez y de abandono que se respiraba por todas partes. Luego tomé las maletas y bajamos las escaleras. Llegamos a la casa del abuelo en 45 minutos. Era una vieja edificación de 2 pisos en la calle 127 con la carrera novena. Había 4 ancianos, incluyendo a mi padre, y 2 ancianas que vivían en las habitaciones del segundo piso. 2 enfermeras permanentes cambiaban de turno cada 8 horas, un médico que iba todos los días a revisar a los huéspedes, 2 empleadas encargadas del aseo y la limpieza, el director, una cocinera y una ama de llaves que estaba pendiente de que la casa funcionara a la perfección. En el primer piso había también una sala de juegos y televisión, una biblioteca en la parte de atrás, cerca del patio, y un comedor amplio para 12 personas. El sitio despedía un olor agradable, y tanto los trabajadores como los otros internos saludaron a mi padre con amabilidad e incluso con cierta íntima familiaridad. Menos mal que la cena no tuvo esa dosis de sordidez y tremendismo que suelen dejarlo a uno con el ánimo por el piso. La despedida fue muy natural.
Bueno, tú tienes que irte, Gerardo. Ya te robé mucho tiempo, me dijo mi padre apenas terminó de ordenar su ropa en el armario. ¿Te hace falta alguna cosa? Nada, no te preocupes. ¿Comentaste tu adicción al alcohol? Fui muy claro en ese punto. Me van a dar un ansiolítico todos los días. No sé aún cuál será la dosis. De cualquier modo, yo te estoy llamando por teléfono. El viejo me abrazó con fuerza y me dio un par de palmadas en la espalda y susurró en voz baja: Ven a verme, no te olvides de mí. Sentí un nudo en la garganta, asentí con la cabeza y salí a la calle. Una llovizna fina y helada me acarició el rostro mientras subía la carrera séptima. Me pregunté por qué los tiempos nunca encajan de manera correcta entre padres e hijos. Cuando estamos pequeños y débiles y necesitamos su comprensión y su ternura, ellos se encuentran en la plenitud de sus fuerzas, son arrogantes y déspotas, y creen tener toda la vida por delante. Luego nos vamos de casa, nos alejamos, vivimos por lo general una existencia basada en confusiones y en errores, y ellos mientras tanto nos observan desde la distancia con una cierta pose de falsa superioridad y sintiéndose muchas veces culpables de nuestros fracasos. Después, cuando ya hemos adquirido la experiencia suficiente y estamos listos para compartir, ellos no dan más, se retiran del escenario o se van derecho a la tumba. Es imposible sincronizar nuestros ritmos con los de ellos. Solo en la gestación y en la muerte estamos a su lado de verdad. Caminé por la carrera séptima hacia el sur. La llovizna se había transformado en gruesas gotas de agua que castigaban sin clemencia lo que iban encontrando en su caída vertiginosa. Quien no ha caminado así, pegado a las montañas, melancólico, con los nubarrones encima y con un aguacero siguiéndole los pasos, no conoce el rostro más auténtico de Bogotá. Atravesé Usaquén, Santa Ana, la Escuela de Caballería y llegué al puente de la calle 100. Allí la carrera séptima se empina en una ligera subida y el viento baja de los cerros helado, glacial, cortante. Iba pensando en el miserable final que se le avecinaba a mi padre, después de ser un hombre inteligente y simpático, fuerte y atractivo para las mujeres, había trastabillado en el camino, se había quedado cojo y estaba llegando a la meta con muchas horas de retraso y con todo su ser hecho una miseria. ¿Qué diablos le había sucedido? ¿Cómo había podido pasarle una cosa semejante? ¿De qué manera había extraviado durante la marcha su fe, su alegría y su esperanza? Me dije entonces que la vida es la actividad que exige el máximo grado de atención, de cuidado y de vigilancia. La mayoría de las veces vamos hacia adelante como empujados por las circunstancias, sin tomar decisiones, impulsados por las ideas y las acciones de otros, sin concientizarnos del trayecto. Cumplimos con un libreto que alguien escribió para nosotros sin preguntarnos si el papel nos gustaba o no. Y cuando despertamos ya es tarde, la obra está a punto de terminarse, nos duele todo el cuerpo, tenemos mareo y no hay forma de cambiarnos de función. No basta con vivir, es preciso verse vivir y corregir cualquier movimiento en falso que realicemos. Si el rol no está escrito por nosotros mismos y no nos satisface, la solución es simple: paramos la presentación, le agradecemos al público su presencia, mandamos al director al quinto infierno y nos salimos a la calle a aguantar hambre si es el caso, porque es preferible un final trágico a uno mediocre, baboso y sin carácter. Giré la cabeza a mano derecha y vi, por entre la neblina y los hilos de agua que seguían golpeando la ciudad con determinación, el Museo del Chicó, los lagos, las flores y los prados recién arreglados, y los columpios, las ruedas y los troncos vacíos y sin niños. Me acerqué a una cabina telefónica, introduje una moneda de 200 pesos y marqué a la casa de mi madre. Me contestó la empleada del servicio. Diga. Herminda, soy yo, Gerardo. Siquiera llama al señor, lo he estado buscando por todas partes. ¿Qué pasó? Tocó volver a internar a su mamá. ¿Qué? Sí, señor, se la acaban de llevar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No pegó el ojo en toda la noche y a la madrugada se salió para el patio a esperar mensajes extraterrestres. Usted ya sabe cómo es ella. Pero venía bien, dije recordando una llamada y una visita que le había hecho en el transcurso de la semana. Sí, señor, pero anoche se empeoró. ¿Se está tomando la droga? Eso dice ella. ¿Quién llamó a la clínica? ¿Usted? Sí, señor, así como la otra vez.
¿Se la llevaron a la Montserrat? Hace 2 minuticos, señor. ¿Fueron necesarios los enfermeros? Dije con miedo en la voz, gritando en medio del aguacero. ¿Utilizaron la camisa de fuerza? No, señor, ella se subió solita. Un pito me anunció que era necesario echar otra moneda en la ranura. Busqué, pero no tenía. Gracias, Herminda, voy para la clínica, alcancé a decir antes de que se cortara la comunicación. Crucé la avenida, me ubiqué en el andén oriental de la carrera séptima y tomé un taxi hacia el norte. Bajamos por la calle 134 y nos detuvimos en el semáforo de la avenida 19, justo frente a la clínica. Pregunté por mi madre en la recepción y una enfermera me dijo que tuviera paciencia, que me sentara en la sala de espera y que en unos 20 minutos me darían un informe sobre el estado de salud en el que ella se encontraba. No tuve más remedio que hundirme en un sillón de cuero hasta que alguien se acordara de mi nombre y de mi preocupación. Entretanto, bajaron de una ambulancia una muchacha de unos 18 años. La entraron entre gritos y órdenes médicas a la sala de urgencias, y una señora de unos 45 años, que parecía su madre, se quedó en el corredor, muy cerca de mí y de otras 3 personas que mirábamos la escena con estupor. Un hombre con los ojos hundidos y una barba incipiente, sentado frente a mí, le preguntó a la señora: ¿Su hija? Sí, señor, contestó ella limpiándose las lágrimas que le rodaban por las mejillas. ¿Somníferos? El tono del hombre era erudito, como si fuera un experto en suicidios y envenenamientos. No, señor, se tomó un frasco de raticida, dijo la mujer, esta vez con la voz ahogada por el llanto. ¿La hicieron vomitar? Siguió preguntando el tipo sin inmutarse, como si estuviera pidiendo el saldo de una cuenta corriente en una oficina bancaria. La madre asintió con la cabeza. Entonces se salvará, sentenció él con seguridad. No se preocupe. Un señor canoso y distinguido entró con una joven de unos 24 años y se sentaron en un sofá que aún permanecía libre. El joven miraba nervioso hacia los lados, se pasaba la lengua por la comisura de los labios y movía los pies en un temblor irregular que le impedía quedarse quieto y descansar. Es la droga psiquiátrica, me dije mentalmente. Lo deben tener intoxicado con rispendal o ribotril, seguro. No podrá llevarse a la boca ni un vaso de agua. Recordé el pulso de mi madre hecho pedazos, las manchas permanentes en sus blusas y en sus sacos, las quemaduras en los dedos, de café, de sopa hirviendo, su manera de mirar angustiada y sin entender por qué las manos no le respondían y la traicionaban con esos movimientos torpes e infantiles. Una joven que estaba en la sala antes de que yo llegara empezó a llorar en silencio, sin decir nada, sin gimotear. Las lágrimas le caían por las mejillas y ella se las quitaba en un movimiento suave, delicado y casi cinematográfico, con el dorso de la mano derecha. Era un ataque de depresión instantáneo, súbito, que la había cogido por sorpresa y con las defensas abajo. No lloraba por nada en particular, era una caída del alma, una precipitación, un descenso vertiginoso en ese estado que algunos psiquiatras denominan melancolía abstracta, es decir, una melancolía sin objeto, sin causa específica. En ese tipo de dolor el paciente no sufre por una separación o por la muerte de alguien cercano, no se arrepiente de nada, no se culpa, ni siquiera se angustia, le duele el ser, el meollo mismo de su existencia. Me acerqué a la ventana que tenía más cerca y la abrí para recibir aire fresco. ¿Qué diablos era lo que estaba pasando? ¿Qué carajo era lo que estábamos haciendo con el mundo y con nosotros mismos como para que la mayoría estuviéramos aniquilados y a punto de darnos de baja? Un artículo que había leído en alguna revista me llegó de pronto a la memoria. En él se contaba el caso de muchos ancianos europeos a los cuales se le estaban dañando sus electrodomésticos. En un primer momento se creyó que los abuelos no renovaban nunca su licuadora o su equipo de sonido, pero la investigación arrojó unos resultados asombrosos y macabros. El problema no estaba en los aparatos, sino en sus dueños, que de tanto ver pasar los días y las semanas en la más absoluta soledad y sin poder compartir con nadie un café, un libro o una película, decidían entonces dañar a propósito el televisor o el horno microondas, llamar a un técnico y pasar la tarde conversando anímicamente con él, entre unos vasos de refresco y unas galletas. Mierda, pensé mientras recibía las ráfagas de aire frío a través de la ventana de la clínica.
Prefiero morirme de un tiro o de una explosión, agonizar de depresión en una bañera, con las muñecas abiertas o con un frasco de insecticida entre las manos. Una enfermera me llamó por mi nombre. Señor Gerardo Montenegro. Sí, soy yo. Sígame, por favor. La mujer me condujo por un pasillo hasta el consultorio donde me esperaba la practicante de turno, una joven con aires de grandeza, de esas que asumen la profesión con la petulancia de quien cree que se encuentra un peldaño por encima de los pacientes y de los atormentados familiares que se acercan a pedir noticias con la voz temblorosa e insegura. Señor Montenegro, soy Patricia Álvarez, la encargada de urgencias. Su madre está en una fase hipomaníaca severa, pero la tenemos bajo control. De todos modos, no puedo asegurarle nada definitivo por ahora. Sí, entiendo. Hay que ver cómo responde al medicamento, en qué sección está, en el hostal B. A esa parte de la clínica los pacientes la llamaban el limbo, pues estaba a medio camino entre cuidados intensivos, un lugar donde era común escuchar a los enfermos aullar o gritar improperios durante horas seguidas, y donde a veces era necesario utilizar la mano dura para controlarlos, y el hostal A, que era el cielo, un sitio apacible, con cuartos cómodos y una atención personalizada que se parecía más a un hotel campestre que a una institución psiquiátrica. Era obvio que yo quería tener a mi madre en las mejores condiciones, por eso pregunté. ¿No es posible cambiarla al hostal A? Su seguro médico no alcanza a cubrir esos gastos, y si yo pago la diferencia, en ese caso tiene que acercarse aquí a nuestras oficinas del primer piso, señaló unas ventanillas al fondo del pasillo, y firmar los documentos necesarios. Apenas recibamos la orden, la trasladaremos. Voy a hacerlo de inmediato. ¿Cuántos días estará recluida? Por la intensidad de la crisis, puedo asegurarle que no será menos de una semana. Preferí alejarme y dejar atrás a esa muchachita cuyo ego, tarde o temprano, sería aplastado por las brutales leyes del dolor y la desdicha. Aún era muy joven para sospechar lo que le esperaba. En las oficinas de la administración firmé los pagarés correspondientes para que pudieran atender a mi madre en el hostal A, y mientras esperaba a una de las secretarias que había ido a fotocopiar mi cédula de ciudadanía, un hombre excesivamente flaco y con los ojos amarillos se hizo a mi lado y me preguntó en secreto, con la voz convertida en un susurro: ¿A quién tiene aquí? A mi madre. Lo miré extrañado sin entender muy bien quién diablos era ese fulano. Váyase de aquí rápido, fúguese antes de que la desgracia lo alcance. El hombre tragaba salida cada segundo y parpadeaba con rapidez. No, quiero pasarla al hostal A. Usted aún tiene tiempo, escápese. ¿Por qué? Hay zonas donde nadie nos alcanza, territorios que están esperando por nosotros. No, usted se equivoca. Todavía hay tribus que se mantienen puras, seres como usted y como yo, que sin embargo nunca serán como usted ni como yo. Espere. Es ahora o nunca, no hay tiempo. Creo que me está confundiendo con otra persona. El paraíso lo espera, no se apegue a nada. Parta ahora mismo. El plan no le puede fallar. Todo está preparado, pero usted no lo sabe. No, usted no me entiende. Buscar e inventar de nuevo. Aún queda tiempo. Bien poco, es cierto, pero es menester aprovecharlo, dijo entonces, recitando como si estuviera frente a un auditorio invisible. En esas se acercaron dos mastodontes vestidos de blanco y agarraron al hombre por los brazos. No puso resistencia. Uno de los enfermeros, un indígena corpulento con aspecto de guardaespaldas, me aclaró: Excúsenos, señor, se nos voló de la consulta. El tipo alcanzó a decirme antes de que se lo llevaran a rastras: soy el portador de un mensaje que le salvará la vida. He venido solo a ayudarlo. La secretaria me trajo mi documento de identidad, me dijo que las visitas empezaban al día siguiente de 3 a 6 de la tarde, y salí de la clínica agotado y con la ropa todavía húmeda y pegada a la piel. Caminé por la avenida 19 hacia el sur un par de cuadras y luego tomé un taxi hasta mi apartamento. Apenas entré, me cambié de ropa, me preparé una carne asada y unas papas a la francesa y destapé una botella de cerveza que me fui bebiendo poco a poco, disfrutando pequeños sorbos que me iban refrescando la garganta y el esófago. Me acerqué a la ventana de la sala y contemplé la ciudad con cierta desidia, sin concentrarme, sin ponerles mucha atención a los edificios, las calles y las personas, que parecían muñecos en miniatura, decorando una maqueta de arquitectura. Pensé que el frío y las montañas bogotanas tenían algo de prisión invernal.
de ensimismamiento carcelario. Las palabras del enfermo en la clínica psiquiátrica me rondaban la cabeza de manera inquietante. El timbre del teléfono me sacó de mis cavilaciones. ¿Aló? Dije pendiente de una posible voz al otro lado de la línea. Gerardo, ¿qué hubo con Humberto? ¿Cómo va todo? Ahí van las cosas, más o menos. Te llamaba por lo de la audición, hombre. Caí en cuenta de que por andar pendiente de mis viejos me había olvidado por completo de una audición que había hecho en una de las mejores compañías de teatro para representar el personaje de Ricardo III de Shakespeare. Lo había practicado durante semanas por todo el apartamento, la joroba, la forma de caminar candenciosa y repulsiva, la voz impostada y amenazadora. Sí, claro, Humberto, dime. Lo primero que quiero decirte es que tu interpretación estuvo magnífica. Gracias. Pero yo no soy el que elijo a toda la gente. ¿No eres tú el director? Yo tengo voz y voto para los actores de reparto, Gerardo, pero los protagonistas son elegidos de común acuerdo con los productores. ¿Y ellos qué dijeron? Conocen el trabajo de Carlos Santamaría. Pero si él es un actor de dramatizados de televisión, tú lo sabes. La indignación y la impotencia me hacían temblar la voz involuntariamente. Ellos creen que su fama y su trayectoria en televisión van a convocar mucho público y van a convertir la obra en un éxito seguro. Shakespeare no es para tomárselo a la ligera, es para actores de profesión. Lo siento, Gerardo, no puedo hacer nada. Ellos ponen la plata. ¿Es una decisión definitiva? Me temo que sí. Bueno, no hay nada más que decir, supongo. Créeme que lo siento, Gerardo, me encantaría trabajar contigo más adelante. Suspiré y dije con decencia y sin ganas. De todos modos, te agradezco la llamada. Preferí decírtelo yo mismo. Al fin y al cabo, ambos somos del oficio. Colgué y sentí un agujero en el estómago, una tristeza honda que me hacía ver el apartamento como un antro oscuro y deprimente. Me terminé de beber la cerveza y un fuerte dolor de cabeza me obligó a recostarme en el sofá, cerrar los ojos e intentar relajarme para calmar los nervios y la angustia. Así, vencido y enfermo, me quedé dormido mientras afuera caía la tarde en la ciudad de Bogotá. Había empezado a hacer teatro en la universidad a los 18 años de edad. La directora del grupo me advirtió una tarde después de los ensayos. Gerardo, tú tienes talento y hay que hacer algo con él. Estábamos montando La sal de la tierra, una obra sobre un grupo de mineros que deciden irse a la huelga y luchar por sus derechos, y yo tenía el papel protagónico. La verdad es que me gustaba salir de mí y convertirme en otro, cambiar mi manera de vestir, de hablar, de moverme, de ser. Es un talento que se tiene o no se tiene. Hay personas cuya identidad es densa, como tallada en roca firme, y con el paso de los años se parece cada vez más a sí mismos. No cambian, no modifican sus gustos ni sus ideas. En cambio, hay otras que son maleables, mutantes, líquidas. El actor tiene que ser capaz de torcer su identidad permanentemente, de hacerla elástica y dócil, manejable a su antojo. Es un don. Cancelé mis estudios de economía y me matriculé en la Escuela de Arte Dramático. Fueron años que pasaron volando entre ensayos, presentaciones y páginas de autores que me sorprendían con sus personajes audaces o torpes, canallas o bondadosos, crueles o víctimas de un destino que se ensañaba contra ellos. Fui creando una cierta reputación de estudiante serio y consagrado que me llevó más tarde a trabajar en los mejores grupos de teatro del país. Durante 15 años pisé las tablas de escenarios nacionales e internacionales, montando obras por las cuales sentía afecto y admiración. Pero los tiempos cambiaron y la gente del oficio se fue acoplando a ellos. La televisión impuso su ley, sus cifras escandalosas y fuera de serie, y los actores se vieron en la necesidad de vender su trabajo a las cámaras de programas baratos y mediocres, que sin embargo iban captando cada vez una mayor audiencia. Competir contra el reinado de la televisión fue un acto heroico y una estupidez. Un grupo de actores profesionales de teatro y de cine nos negamos a prostituir lo que más amábamos, y las consecuencias de una actitud tan radical y tan propensa a la obcecación fueron desastrosas. Los demás actores que tenían que trabajar en las distintas programadoras para sostener a sus familias nos odiaron por nuestras críticas virulentas y por nuestra pose de superioridad. Los directores
Nos fueron haciendo a un lado por nuestra fama de beligerantes y problemáticos. Los periodistas nos esquivaban, el público se fue olvidando de nuestros nombres y al final nos quedamos en un gueto construido por nosotros mismos, jodidos y endeudados hasta la coronilla. No era una historia muy agradable que digamos.